La primera vez que vi a mi padrastro sentí algo extraño, una incomodidad que me recorrió el cuerpo como un aviso silencioso. No fue miedo inmediato, fue algo más profundo, como si mi intuición se adelantara a los hechos. Su mirada se quedó un segundo de más sobre mí, su sonrisa fue tensa, calculada, y en ese instante pensé que tal vez estaba exagerando. Me dije que no podía juzgar a un hombre solo por una impresión. Esa noche, mientras me acomodaba en una casa que aún no sentía mía, jamás imaginé todo lo que estaba a punto de vivir. Antes de seguir, dime algo, ¿desde qué país estás viendo o escuchando esta historia y qué hora es ahora mismo allí? Escríbelo en los comentarios. Y si tú también has pasado por algo parecido, comparte tu experiencia. Tu historia puede ayudar a alguien más que hoy se siente sola. Mi nombre es Camila, tengo 16 años, soy de Guadalajara, México, y esta es mi historia. Hasta antes de mudarme con él, mi vida no era perfecta, pero era mía. Vivía sola con mi mamá en un departamento pequeño, con paredes delgadas y muebles viejos, pero lleno de una tranquilidad que ahora extraño. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos la una a la otra. Mi mamá siempre trabajó duro, y yo crecí viéndola esforzarse, salir temprano y volver cansada, pero siempre con una sonrisa para mí. Éramos un equipo. Yo estudiaba, ayudaba en casa y soñaba con un futuro distinto, uno en el que ella pudiera descansar y yo pudiera elegir mi propio camino. Todo empezó a cambiar cuando mi mamá enfermó. Al principio eran mareos, cansancio constante, luego visitas al médico, estudios, gastos que no esperábamos. Yo intenté ser fuerte, hacerme cargo de más cosas, pero había límites que no podía cruzar sola. Fue en ese momento cuando apareció Raúl en nuestras vidas. Un hombre serio, bien vestido, con palabras tranquilizadoras y promesas de apoyo. Mi mamá lo conoció en el trabajo y poco a poco empezó a confiar en él. Yo lo observaba desde lejos, intentando entender qué lugar ocuparía en nuestras vidas. Raúl se mostró atento, dispuesto a ayudar, y cuando propuso que nos mudáramos a su casa para que mi mamá estuviera más cómoda y él pudiera cuidarnos mejor, sentí un nudo en el estómago. No quería irme de nuestro departamento, pero sabía que la situación económica y la salud de mi mamá no nos dejaban muchas opciones. Acepté sin protestar, convencida de que debía ser madura, de que debía pensar en ella antes que en mí. La casa de Raúl era grande, demasiado grande para alguien como yo. Pasillos largos, puertas que crujían, un silencio pesado que no se parecía en nada a la calma que conocía. Él vivía ahí con sus hijos de un matrimonio anterior, 2 chicos y una chica, todos mayores que yo. Desde el primer momento supe que no era bienvenida. No hubo palabras directas, pero las miradas frías, los gestos de desinterés y la forma en que seguían con sus conversaciones como si yo no existiera lo dejaron claro. Raúl nos mostró la casa con orgullo, hablando de reglas, de cómo funcionaban las cosas ahí. Cuando me indicó mi habitación, al fondo del pasillo y lejos del cuarto de mi mamá, sentí otra vez esa incomodidad difícil de explicar. Quise decir algo, pero me callé. No quería parecer problemática desde el primer día. Esa noche me acosté mirando el techo, escuchando sonidos desconocidos, y sentí que había cometido un error del que ya no sabía cómo volver atrás. Los primeros días fueron confusos. Intenté ser amable, ayudar en lo que podía, sonreír aunque me sintiera fuera de lugar. Los hijos de Raúl apenas me hablaban. Su hija me miraba de arriba abajo, como evaluándome, y luego seguía con lo suyo. Sus hijos varones hacían comentarios en voz baja, se reían entre ellos. Yo fingía no escuchar. Me repetía que con el tiempo todo mejoraría. Raúl, en cambio, empezó a mostrarse distinto cuando no estaba mi mamá cerca. Hacía comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mi cuerpo cambiando, sobre cómo debía comportarme como una señorita. Nada era lo suficientemente grave como para señalarlo claramente, pero todo me hacía sentir incómoda. Su mirada me seguía cuando caminaba por la casa, y yo empecé a medir cada movimiento, cada paso. Mi mamá estaba feliz, o al menos eso parecía. Se esforzaba por encajar en esa nueva familia, por llevarse bien con los hijos de Raúl, por demostrar que podía ser parte de ese hogar. Yo la veía cansada, pero ilusionada, y no quería arruinarle eso. Así que guardé silencio. Me dije que debía ser fuerte, que no podía cargarla con mis inseguridades. Con el paso de las semanas, la distancia entre nosotras creció. Mi mamá pasaba más tiempo con Raúl y sus hijos, intentando crear una rutina familiar. Yo quedé al margen.
comía rápido y me iba a mi cuarto. Si hablaba, nadie parecía escuchar. Me sentía invisible en una casa llena de gente. Los hijos de Raúl empezaron a ser más directos en su rechazo. Se burlaban de mí, hacían comentarios hirientes sobre mi forma de hablar, sobre mi ropa, sobre mi origen. Si algo se perdía, yo era la sospechosa. Si había un problema, de alguna forma siempre terminaba siendo mi culpa. Yo aguantaba, tragándome las lágrimas, repitiéndome que no podía empeorar las cosas. Raúl imponía reglas que parecían dirigidas solo a mí. Horarios estrictos, prohibiciones absurdas, observaciones constantes. Todo lo justificaba diciendo que era por mi bien, que quería enseñarme a ser responsable. Yo asentía, con el corazón acelerado, sintiéndome cada vez más pequeña. Empecé a cambiar mis hábitos para evitarlo. Me levantaba temprano, regresaba tarde, me encerraba en mi cuarto. Si escuchaba sus pasos, buscaba una excusa para irme. Vivía en alerta permanente, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien aunque mi mente intentara negarlo. Intenté hablar con mi mamá una noche. Le dije que no me sentía cómoda, que las cosas eran difíciles para mí. Ella me escuchó a medias, cansada, y me dijo que necesitaba paciencia, que todos estábamos adaptándonos, que no exagerara. Sentí una punzada en el pecho. No insistí. No supe cómo explicar lo que ni yo misma entendía del todo. El estrés empezó a afectarme. Dormía mal, me dolía la cabeza, me costaba concentrarme en la escuela. Mis amigas notaron el cambio y me preguntaban qué pasaba. Yo decía que nada, que solo estaba cansada. ¿Cómo explicar que mi casa ya no se sentía segura, aunque nadie gritara, aunque no hubiera golpes visibles? Por las noches, acostada en esa habitación que nunca sentí mía, pensaba en nuestra vida antes, en el departamento pequeño, en las risas con mi mamá. Me preguntaba en qué momento todo se había torcido. Me sentía sola, confundida, atrapada en una situación que no había elegido. Empecé a escribir en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Ahí volcaba todo lo que no podía decir en voz alta, el miedo, la rabia, la tristeza, la sensación de no pertenecer. Escribir era lo único que me mantenía cuerda, la única forma de recordar quién era antes de llegar a esa casa. Sin darme cuenta, empecé a perderme a mí misma. Dejé de opinar, de reír fuerte, de ocupar espacio. Me convertí en una sombra que se movía con cuidado para no molestar. Y aunque todavía no lo sabía, ese silencio que creía protector estaba empezando a hacerme daño. Algo dentro de mí susurraba que esto no era normal, que no debía sentirse así. Pero otra parte, más cansada, más asustada, me decía que aguantara, que pensara en mi mamá, que no tenía derecho a quejarme. Vivía dividida entre la culpa y el miedo, entre el amor por ella y el rechazo que sentía en esa casa. Ese fue solo el comienzo. Aún no entendía hasta dónde podía llegar la soledad dentro de un hogar ajeno, ni cuánto puede resistir una chica cuando siente que no tiene a dónde ir. Pero lo que sí sabía, aunque me costara aceptarlo, era que mi vida, tal como la conocía, había quedado atrás el día que crucé esa puerta. Con el paso de los días entendí que la incomodidad inicial no era algo pasajero, sino el inicio de una rutina silenciosa que me iba desgastando por dentro. Cada mañana despertaba con una sensación de peso en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia abajo antes incluso de abrir los ojos. Me levantaba despacio, escuchando con atención los sonidos de la casa, intentando adivinar quién estaba despierto y quién no, calculando el momento exacto para salir de mi cuarto sin llamar la atención. Vivir así se volvió normal demasiado rápido. Raúl empezó a vigilar cada cosa que hacía. No lo decía de forma directa, pero siempre parecía saber dónde estaba, cuánto tiempo tardaba, con quién hablaba. Si regresaba de la escuela unos minutos más tarde, me preguntaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Si me veía usando el celular, hacía comentarios sobre perder el tiempo. Si me arreglaba un poco más de lo habitual, fruncía el ceño y decía que no necesitaba llamar la atención. Todo era sutil, pero constante, como una gota cayendo una y otra vez en el mismo lugar. Sus hijos se volvieron más crueles a medida que yo me hacía más callada. Era como si mi silencio les diera permiso. Su hija entraba a mi cuarto sin tocar, tomaba mis cosas, las dejaba en otro lugar solo para verme buscar. A veces hacía comentarios sobre mi olor, sobre cómo debía limpiar mejor, sobre cómo en esa casa las cosas se hacían de otra manera. Yo apretaba los dientes y seguía ordenando, fingiendo que no me importaba.
Los hijos varones se burlaban de mí abiertamente. Si estaba en la mesa, hablaban de mí como si no estuviera presente. Se reían de mi forma de comer, de mi acento, de mis gustos. Cuando traían amigos, yo me convertía en un chiste privado. Me sentía observada, evaluada, reducida a algo incómodo que no terminaban de aceptar. Cada risa se me clavaba como una espina. Intenté defenderme una vez. Solo una. Respondí a un comentario con un tono más firme de lo habitual. El silencio que siguió fue peor que cualquier burla. Raúl me miró serio y dijo que no toleraba faltas de respeto en su casa. Sus hijos sonrieron, satisfechos. Entendí el mensaje, no tenía derecho a alzar la voz. Mi mamá, sin darse cuenta, se fue alejando más. Estaba ocupada intentando ser parte de esa familia, intentando que la aceptaran, intentando demostrar que valía la pena. Pasaba más tiempo con Raúl, ayudándolo, escuchándolo. Yo la miraba desde lejos, preguntándome cuándo había dejado de ser su prioridad. A veces quería abrazarla y decirle que me estaba hundiendo, pero siempre había alguien más, algo más urgente. Cuando lograba quedarme a solas con ella, mis palabras salían torpes, incompletas. Le decía que me sentía rara, que no encajaba. Ella me respondía que era normal, que debía esforzarme más, que no todos eran iguales a nosotros. Me pedía paciencia. Esa palabra empezó a dolerme. Paciencia significaba aguantar. Y yo ya estaba cansada de aguantar. Raúl empezó a marcar límites sobre mi cuerpo y mi espacio. Comentaba cómo debía sentarme, cómo debía cruzar las piernas, cómo debía moverme en la casa. Decía que lo hacía para protegerme, para que no diera una mala imagen. Yo asentía, sintiendo vergüenza de mí misma, como si mi sola existencia fuera un problema. Empecé a usar ropa más holgada, a esconderme detrás de sudaderas grandes, a caminar encorvada. Por las noches me costaba dormir. Cada ruido me despertaba. Escuchaba pasos en el pasillo y mi cuerpo se tensaba automáticamente. A veces me levantaba a revisar la puerta, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Me odiaba por sentir tanto miedo sin poder explicar exactamente por qué. Me repetía que nada grave estaba pasando, pero mi cuerpo no me creía. En la escuela, mi rendimiento bajó. Los profesores notaron que ya no participaba, que parecía distraída. Una amiga me preguntó si todo estaba bien en casa. Estuve a punto de decirle la verdad, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Tenía miedo de que, si hablaba, todo se volviera real, irreversible. Así que sonreí y dije que solo estaba cansada. Empecé a pasar más tiempo fuera. Me quedaba en la biblioteca, caminaba sin rumbo, aceptaba invitaciones solo para no volver temprano. La calle se sentía más segura que esa casa. Era irónico, pero cierto. Cuando finalmente regresaba, lo hacía con el estómago encogido, preparándome para cualquier comentario, cualquier mirada. Una noche, durante la cena, uno de los hijos de Raúl hizo un comentario cruel sobre mí. Dijo que yo era una carga, que solo estaba ahí porque mi mamá no podía sola. Todos rieron. Mi mamá también, nerviosa, intentando no incomodar a nadie. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Dejé el plato casi lleno y me levanté sin decir una palabra. Nadie me detuvo. En mi cuarto lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para no hacer ruido. Lloré por mí, por la niña que había sido, por la vida que habíamos perdido. Me sentí humillada, pequeña, reemplazable. Esa noche escribí durante horas en mi cuaderno. Palabras desordenadas, rabia, preguntas sin respuesta. Escribir era lo único que me hacía sentir viva. Raúl empezó a hablar de mí como si yo no estuviera. Decía que tenía mala actitud, que no agradecía lo que hacía por nosotras, que era conflictiva. Yo escuchaba desde mi cuarto, con el corazón acelerado. Mi mamá no lo contradecía. Su silencio fue una confirmación dolorosa, estaba sola. El ambiente se volvió cada vez más pesado. Yo caminaba con cuidado, midiendo cada gesto. Sentía que cualquier error podía volverse una excusa para señalarme. Vivía en alerta constante, con la sensación de que no tenía un lugar seguro donde caer. Empecé a preguntarme si realmente pertenecía a algún sitio. Si siempre iba a ser la intrusa, la que sobra. Esos pensamientos me acompañaban incluso cuando estaba sola. Me hablaba mal a mí misma, me culpaba por no adaptarme,
por no ser suficiente. Mi autoestima se fue desmoronando poco a poco. Hubo días en los que pensé seriamente en desaparecer. No en morir, sino en irme, en no volver. Soñaba con un lugar pequeño, silencioso, donde nadie me mirara con desprecio. Pero luego pensaba en mi mamá y la culpa me paralizaba. ¿Cómo dejarla? ¿Cómo abandonarla cuando ella también había pasado por tanto? Así vivía, atrapada entre el miedo y la culpa, entre el deseo de huir y la obligación de quedarme. Cada día se parecía al anterior, y esa monotonía dolorosa me hacía sentir que el tiempo se había detenido. No veía una salida clara, solo un camino largo de resistencia silenciosa. Sin saberlo, estaba acercándome lentamente a un límite. Un punto donde aguantar ya no sería una opción. Todavía no tenía el valor de reconocerlo, pero algo dentro de mí empezaba a romperse, y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. Hubo un momento en el que dejé de contar los días. El tiempo dentro de esa casa no avanzaba de forma normal, se estiraba, se volvía espeso, como si cada hora pesara más que la anterior. Me despertaba cansada, me acostaba agotada, y aún así sentía que nunca descansaba de verdad. Mi cuerpo estaba ahí, cumpliendo rutinas, pero mi mente vivía en otro lugar, siempre alerta, siempre anticipando el siguiente gesto, la siguiente humillación, la siguiente incomodidad. Raúl ya no disimulaba tanto su control. Empezó a revisar mis horarios con más detalle, a preguntar por qué tardaba, a decir que no le gustaba que anduviera sola. Lo decía con un tono aparentemente preocupado, como si realmente le importara mi bienestar, pero yo sentía la trampa detrás de esas palabras. No era cuidado, era vigilancia. Me observaba cuando pasaba por la sala, cuando entraba a la cocina, cuando me sentaba a hacer tarea. A veces me hacía preguntas personales que no quería responder, y cuando dudaba, sonreía de una forma que me helaba la sangre. Sus hijos, viendo que él marcaba el ritmo, se volvieron más descarados. Ya no se limitaban a burlas aisladas, ahora era una dinámica constante. Me quitaban cosas por broma, se sentaban en mi cama sin permiso, comentaban sobre mi cuerpo con risas incómodas. Si me quejaba, decían que exageraba, que no sabía convivir. Yo sentía que mi espacio, incluso mi cuerpo, ya no me pertenecían del todo. Mi mamá seguía sin ver, o sin querer ver. Estaba más apagada que antes, más cansada, más dependiente emocionalmente de Raúl. A veces le escuchaba decir que él la había salvado, que sin él no sabría qué hacer. Esas palabras me dolían de una forma difícil de explicar. Sentía que, en ese agradecimiento, yo quedaba borrada, como si mi sufrimiento fuera el precio necesario por su estabilidad. Una noche tuve un ataque de ansiedad por primera vez. Estaba en mi cuarto, escuchando voces en la sala, risas que me parecían burlas aunque no lo fueran. De pronto me faltó el aire, el corazón me latía tan fuerte que pensé que algo malo iba a pasar. Me senté en el piso, abrazando mis rodillas, intentando respirar. Nadie vino. Nadie se dio cuenta. Cuando pasó, me quedé temblando, con una sensación de vacío enorme. A partir de ese día, los ataques se repitieron. A veces en la escuela, a veces en la casa, a veces sin razón aparente. Empecé a sentirme rota, defectuosa. Me preguntaba por qué yo no podía simplemente adaptarme como los demás esperaban. Me culpaba por no ser más fuerte, por no aguantar más. En la escuela, una profesora me llamó después de clase. Me dijo que me veía distinta, que estaba preocupada. Esa simple frase hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. No le conté todo, pero le dije que en casa las cosas eran difíciles. Me habló de la importancia de sentirme segura, de no normalizar el maltrato emocional. Salí de ahí con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque alguien me había visto. Miedo porque, por primera vez, empecé a aceptar que lo que vivía no era normal. Esa noche escribí durante horas. Llené páginas y páginas con todo lo que había callado. Escribí sobre Raúl, sobre sus miradas, sobre su forma de hablarme. Escribí sobre sus hijos, sobre el desprecio constante. Escribí sobre mi mamá, sobre el amor que sentía por ella y la rabia que me daba su ausencia. Al terminar, me di cuenta de algo: si alguien más leyera eso, no dudaría en decirme que me fuera. Entonces, ¿por qué yo seguía ahí? Empecé a pensar seriamente en escapar. No como un acto impulsivo, sino como una posibilidad real. Analizaba opciones en silencio: familiares lejanos, amigas,
incluso refugios. Me daba miedo no tener nada seguro, pero me aterraba más la idea de seguir perdiéndome. Cada día en esa casa me hacía sentir menos persona. Raúl notó mi distancia emocional y la interpretó como desafío. Empezó a decir que yo tenía una actitud negativa, que estaba rompiendo la armonía del hogar. Me hablaba como si yo fuera el problema principal. Sus palabras se me metían en la cabeza, y por momentos dudaba de mí misma. Pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez yo era difícil, que todo sería más fácil si yo no estuviera. Sus hijos aprovecharon esa narrativa. Un día, sin ningún cuidado, uno de ellos me dijo que nadie me iba a extrañar si me iba. Lo dijo riéndose, como si fuera un chiste. Yo me quedé en silencio, pero esa frase se quedó conmigo. No como una herida abierta, sino como una revelación cruel. Si nadie me iba a extrañar, entonces quizá irme no destruiría nada. Mi mamá y yo discutimos una noche. Le dije que ya no podía más, que me sentía mal, que no me sentía parte de esa familia. Ella se puso a la defensiva, dijo que yo no entendía lo difícil que era para ella, que Raúl había hecho mucho por nosotras. Me pidió que no exagerara, que fuera agradecida. Esa palabra volvió a caer como un golpe. Agradecida. ¿Agradecida por sentir miedo? ¿Por sentirme sola? Después de esa discusión, algo se rompió definitivamente entre nosotras. No dejamos de hablarnos, pero se instaló una distancia fría, resignada. Yo dejé de esperar que me protegiera. Fue doloroso, pero también liberador. Dejé de justificarla todo el tiempo y empecé a aceptar que, en este momento, estaba sola. Empecé a guardar cosas importantes en una mochila, documentos, algo de ropa, el cuaderno donde escribía. Lo hacía poco a poco, para que nadie lo notara. Cada objeto guardado era un acto de valentía silenciosa. No sabía cuándo me iría, pero necesitaba estar preparada. Las noches se volvieron más largas. Me acostaba pensando en cómo sería mi vida fuera de esa casa. No la imaginaba perfecta, solo tranquila. Un lugar donde pudiera cerrar la puerta sin miedo, donde mi cuerpo no estuviera en constante tensión. Soñaba con cosas simples, dormir sin sobresaltos, comer sin sentirme juzgada, hablar sin medir cada palabra. Un día, mientras me miraba al espejo, casi no me reconocí. Vi a una chica con los hombros encorvados, la mirada apagada, la sonrisa ausente. Y por primera vez no sentí solo tristeza, sentí rabia. Rabia conmigo misma por haberme callado tanto tiempo. Rabia con los adultos que no supieron cuidarme. Esa rabia, lejos de destruirme, me dio fuerza. Entendí que quedarme no era un acto de amor, ni hacia mi mamá ni hacia nadie. Era un sacrificio silencioso que solo me estaba dañando a mí. Y entendí algo más difícil aún, que irme no me hacía mala hija. Me hacía una persona que quería sobrevivir. Esa noche me acosté con la mochila debajo de la cama. No tenía un plan perfecto, no tenía garantías. Solo tenía una certeza que se iba volviendo cada vez más fuerte, ya no podía seguir así. El miedo seguía ahí, pero ya no era lo único. Ahora también había una decisión creciendo dentro de mí, lenta pero firme. Aún no sabía cuándo ni cómo daría el paso final, pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no me veía solo como la chica que aguantaba todo. Empezaba a verme como alguien que merecía salir de ahí. Y esa idea, aunque pequeña, era suficiente para mantenerme en pie mientras me preparaba para lo que vendría. La mañana en que me fui no hubo gritos ni despedidas dramáticas. Fue silenciosa, casi invisible, como había aprendido a hacer en esa casa. Me levanté antes de que amaneciera, cuando el mundo todavía parecía en pausa y nadie reclamaba nada de mí. Me vestí despacio, respirando hondo para no temblar. Cada prenda que me ponía era una confirmación de lo que estaba a punto de hacer. No era una huida impulsiva, era una decisión que había madurado en el miedo, en el cansancio, en la certeza de que quedarme significaba seguir desapareciendo. Tomé la mochila que había preparado con paciencia durante semanas. Dentro estaban mis documentos, algo de ropa, mi cuaderno y una foto vieja con mi mamá, de cuando éramos solo las dos y creíamos que todo se podía resolver juntas. La guardé al final, como si fuera un amuleto. Abrí la puerta de mi cuarto sin hacer ruido y caminé por el pasillo largo que tantas noches me había visto pasar en silencio. Por un segundo dudé. Miré las puertas cerradas, la sala en penumbra, la cocina que nunca sentí mía.
Pensé en mi mamá durmiendo, en la vida que ella había elegido. Sentí una punzada de culpa, pero seguí. Salí de la casa con el corazón acelerado y la respiración contenida. El aire frío de la mañana me golpeó la cara y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundo. No era alivio completo, era una mezcla de miedo y libertad. Caminé varias cuadras antes de detenerme. Me senté en una banca y lloré en silencio, no de tristeza solamente, sino de agotamiento. Había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Llamé a mi tía, la única adulta que me había ofrecido ayuda sin hacer demasiadas preguntas. Me dijo que fuera, que había espacio, que veríamos cómo acomodarnos. Su voz no prometía soluciones mágicas, pero sí algo fundamental: respeto. Tomé el transporte con la mochila apretada contra el pecho, mirando por la ventana como la ciudad despertaba. Pensé que, aunque no sabía qué iba a pasar después, al menos ya no estaba donde me hacía daño. Los primeros días fueron extraños. Dormía en un cuarto pequeño, prestado, con muebles sencillos y una cama que crujía. Aún así, dormí mejor que en meses. Nadie entraba sin permiso. Nadie opinaba sobre mi cuerpo ni sobre mis horarios. Esa normalidad tan básica me hizo darme cuenta de lo rota que estaba por dentro. Me sentía culpable por descansar, como si no lo mereciera. Mi mamá llamó ese mismo día. No contesté. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para sostenerme sin caer. Cuando finalmente hablé con ella, lloramos las dos. Me preguntó por qué me había ido así, qué había pasado. Le dije lo que pude decir sin romperme. Le hablé del rechazo, del ambiente, de cómo me sentía invisible. No entré en detalles que no estaba lista para compartir. Ella dijo que no lo había visto, que no se había dado cuenta. No sé si fue verdad o una forma de protegerse. Solo sé que en ese momento no podía cargar tan bien con su culpa. Las conversaciones siguientes fueron difíciles. A veces me pedía que volviera, que todo podía arreglarse hablando. Yo le decía que la quería, que no era un castigo, que necesitaba cuidarme. No siempre lo entendió. Hubo silencios largos, reproches suaves, promesas que sonaban bien pero no me daban seguridad. Aprendí a sostener esa incomodidad sin retroceder. Decir no fue una de las cosas más duras que he hecho. Con el apoyo de mi tía y de la escuela, empecé a ir a terapia. Al principio me costaba hablar. Minimicé lo que había vivido, lo comparé con historias peores, intenté justificar a todos menos a mí. Poco a poco, con paciencia, empecé a nombrar las cosas. Aprendí que el maltrato no siempre deja marcas visibles, que el control y el rechazo también duelen, que vivir en alerta constante tiene consecuencias. Entendí que mi cuerpo había estado intentando protegerme cuando yo no sabía cómo hacerlo. Hubo retrocesos. Días en los que me despertaba con el miedo de haber hecho algo irreversible. Noches en las que soñaba con esa casa y me despertaba sudando. Momentos en los que la culpa me apretaba el pecho y pensaba que había abandonado a mi mamá. En terapia aprendí a diferenciar responsabilidad de culpa. Aprendí que no soy responsable de las decisiones de los adultos, ni de sostener familias que me lastiman. Con el tiempo, empecé a recuperar cosas pequeñas que había perdido. Volví a reír sin pedir permiso. A hablar sin medir cada palabra. A ocupar espacio. Volví a estudiar con concentración, a imaginar un futuro que no se reducía a sobrevivir el día. No todo fue inmediato ni fácil, pero cada avance, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria. Mi relación con mi mamá cambió. Ya no era la misma, pero se volvió más honesta. Hubo conversaciones duras, otras llenas de nostalgia. Ella también empezó a cuestionarse cosas, a notar ausencias que antes ignoraba. No sé qué pasará con su matrimonio. Eso dejó de ser mi batalla. Aprendí que amar no siempre significa quedarse, y que irse también puede ser un acto de amor propio. A veces me preguntan si odio a Raúl o a sus hijos. No sé responder con una sola palabra. Hay rabia, sí. Hay tristeza, también. Pero sobre todo hay una decisión clara: no permitir que definan quién soy. No cargar con historias que no me pertenecen. Elegir un camino distinto, aunque sea más incierto. Hoy no tengo una vida perfecta. Sigo sanando. Sigo aprendiendo a confiar, a poner límites, a escuchar mi intuición sin culparme. Hay días buenos y días difíciles.
Pero estoy en un lugar donde puedo cerrar la puerta y sentirme segura, donde mi silencio no es una obligación, donde mi voz no estorba. Si estás escuchando esta historia y algo de ella te resulta familiar, quiero decirte algo con toda claridad: no estás exagerando. Sentirte incómoda, vigilada, rechazada, no es normal ni aceptable. Tu bienestar importa. Buscar ayuda no te hace débil. Pensar en ti no te convierte en egoísta. Yo sigo aquí, construyendo mi vida paso a paso. No todo está resuelto, pero ya no camino con miedo constante. Ya no me siento una intrusa en mi propia historia. Elegí irme cuando quedarme significaba perderme. Y aunque el camino ha sido largo, hoy sé que merezco respeto, calma y un lugar donde mi presencia sea bienvenida. Contar esto no es fácil, pero es parte de sanar. Si mi historia llega a alguien que hoy se siente atrapada, ojalá le recuerde que siempre hay opciones, incluso cuando parecen lejanas. Yo no sabía cómo iba a salir, solo sabía que debía hacerlo. Y a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo.